Bienvenidos a Opinión Pública, un medio alternativo de Asocomunicadores de Colombia. Bien, nuevamente a todos ustedes, a los cibernautas e internautas, llevaré en el día de hoy un tema de mucho interés para toda nuestra sociedad colombiana. En el día de hoy, en la mesa de nuestro trabajo, nos acompañan aquí los compañeros de equipo de Asocomunicadores, a Guillermo Molina, César Campo y detrás de cámara Rogelio Cortés y el suscrito, quien les presenta en el día de hoy, Carlos Pavón. Entonces vamos a compartirles este tema de mucho agrado, así que bienvenidos compañeros, muy buenos días Guillermo. Bueno, a todos bienvenidos a su programa de opinión y debate, opinión pública. Bienvenido César. Carlos, muy buenos días. Guillermo, igualmente aquí en la mesa de trabajo. Señor. Un saludo especial a los televidentes que a esta hora nos acompañan a través de las diferentes redes sociales y a través del canal 4 de Alpa Visión Teleregión. Y Pavón Roca TV. Bueno, también hay otros, CMS, hay otros, CMS hay Virtual. otros sitios por los que nos pueden observar a través de cmsvirtual.tk, Pavón Roca Televisión, en Facebook, en YouTube también, y a través de la página de Emancipación Obrera. Igualmente, Guillermo, a través de la señor. página de IET Televisión Educativa Televisión Boyacá. Educativa y Boyacá. También tenemos en las redes sociales como Facebook, tenemos a Opinión Pública como una página y también tenemos un grupo que llama Asocomunicadores de Colombia. Pues vale la pena recordarles que nosotros hacemos parte del equipo de comunicadores y periodistas de Asocomunicadores de Colombia que se constituyó, ya vamos para 2 años, y este medio de opinión pública es un medio alternativo donde el cual hacemos parte del equipo para llevarles a todos ustedes temas de mucho interés que acaecen en nuestra ciudad y en el mundo entero. Bien, César y Guillermo, pues la verdad este tema tiene que ver un poco con el tema que también vimos hace días atrás sobre la paz. Y queremos complementar con este tema de justicia transicional porque tiene que ver precisamente lo que está viendo en estos días y precisamente también veía en esta noche al carcelero dando una entrevista de algo que me llamó la atención y lo comenté también de que si la FARC estaban en condiciones de resarcir los daños con dinero a la gente que ha sido afectada y él decía que claro, que dinero sí hay muchos millones por ahí, pero no dijo cuánto. Entonces también eso lo vamos a tratar aquí Guillermo y César, en qué forma la guerrilla va a resarcir esos daños a las personas que han sido afectadas, a las víctimas de todo este conflicto. Entonces, bueno, Guillermo, cuéntenos entonces de estos aspectos que vamos a tratar, que son muy importantes del concepto. ¿Cuál es el concepto de esta justicia transicional, Guillermo? Bueno, la justicia transicional es un conjunto de medidas políticas y judiciales que las sociedades han venido construyendo para resolver los conflictos internos o los conflictos internacionales que en un momento determinado aquejan a una determinada sociedad, de tal manera que por eso se denomina justicia en transición, dado que allí se plantean una serie de medidas para tratar de terminar el conflicto y de reparar indudablemente a todas las víctimas que ha generado dicho conflicto. Bueno, César, se ha escuchado mucho en los medios de justicia, de hablar de justicia transicional, y anteriormente no se hablaba de eso. ¿Qué es prácticamente justicia transicional en el fondo? ¿A dónde nació, de dónde vino? Porque esa palabra más que todo ya es, digamos, existe a nivel mundial, a nivel internacional, pero en Colombia lo han venido implementando nuestra justicia. Bueno, la justicia transicional, como dice Guillermo, pues es una justicia que se desarrolla, no es una justicia diferente, solamente que se desarrolla en una etapa específica, en una sociedad en un momento determinado. Pero en Colombia ya se ha utilizado la justicia transicional. Rojas Pinilla, por ejemplo, con Guadalupe Salcedo, con Sangre Negra, en la época de la violencia, utilizó un tipo de justicia transicional. En el gobierno de Álvaro Uribe se utilizó un tipo de justicia transicional con los grupos paramilitares, y en este momento también se está utilizando la justicia transicional como una forma de llegar a ver cómo se reparan las violaciones de los derechos humanos que se han cometido en ese momento específico de
de guerra, digámoslo, guerra interna, aunque en algunos gobiernos en Colombia no se había aceptado que estamos en una guerra interna. Es cierto que estamos en una guerra interna y esta justicia transicional sirve precisamente para llevar a cabo esa reparación de las violaciones de los derechos humanos que se han llevado a cabo en nuestro país. Bueno, valga la pena recordar que entre ellas figuran las acciones penales, las comisiones de la verdad, los programas de reparación y diversas formas institucionales. Guillermo, ¿cuáles son los tipos de Pues justicia transicional? yo quiero acotar referente a la historia de la justicia transicional. Realmente la justicia transicional, desde el punto de vista histórico, nace en la guerra entre Esparta y Atenas. Atenas es derrotada por Esparta en el año 404 antes de nuestra era, y allí se empiezan a establecer los primeros cimientos desde el punto de vista judicial para establecer la reparación a las víctimas de ese conflicto. El término de justicia transicional realmente se desarrolló en la época del 70 al 80, debido a la cantidad de violaciones a los derechos humanos realizados por las juntas militares, que fueron muy sonadas y que generaron muchos genocidios y acciones en contra del derecho internacional humanitario. Por ejemplo, las dictaduras de Rosas en Argentina, la dictadura de Pinochet, y todas esta serie de dictaduras en el Brasil, por ejemplo, que violaron, masacraron cantidades de opositores, incluso los botaban en aviones, los desaparecían, y pues que también acá en Colombia tuvo su repercusión en la toma del Palacio de Justicia, como todo mundo lo ha podido evidenciar desde hace cerca de 25 o 30 años. O sea que con el grupo M19 también se hizo una especie de justicia transicional para acordar con ellos algunos términos. Sí, en el fondo sí, en el fondo sí. Y ahora, referente a cuáles son los tipos de medidas, pues usted acabó de mencionar, normalmente se ha vuelto universal, por ejemplo, las acciones penales muy específicas para tratar de someter a alzados en armas, o someter a grupos paramilitares, o someter a grupos de militares que han hecho, por ejemplo, falsos positivos, porque los falsos positivos no son solo de nuestra nación, ¿no? Indudablemente que en la historia se han desarrollado. Otro punto es el establecimiento de comisiones de la verdad entre los mismos participantes de los conflictos, para tratar de establecer pues cómo, dónde, cuándo y por qué realizaron estas acciones aberrantes frente al derecho, a los derechos humanos. Otra son la serie de programas referentes a la reparación. ¿Qué tipo de reparación estos grupos van a realizar, y que el Estado sea un garante también de que esas reparaciones se lleven realmente a la práctica, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ético, moral y público, ¿no? Tanto a las víctimas como a las familias. Digo a las víctimas que todavía estaban vivas. Y otra serie de puntos que establece estas medidas ya a nivel de tipo político son las reformas institucionales, como reforma a la policía, como reforma a los organismos de seguridad del Estado, como reformas a la Constitución y al Código de Justicia Penal, al Código Penal, mejor dicho. Pero en este caso, Guillermo, en el caso del proceso de paz que se está llevando a cabo en nuestro país en este momento, se ha vislumbrado mucho más, por ejemplo, las comisiones de la verdad. En este caso, ¿no? Porque con los paramilitares no se llevó a cabo las comisiones de la verdad como se está llevando en este momento, ni se llevó a cabo con el M19, ni tampoco se hizo en el gobierno de Rojas Pinilla cuando se llevó la violencia, cuando estaba la violencia en pleno en Colombia. Pero en este momento, aunque algunos opositores dicen que no, se ha cumplido con una justicia transicional mucho más explícita, y se han llevado a cabo unos diálogos
que para algunos son infructuosos, para otros son un sofisma de distracción, pero que ahí están, ¿sí? Y entonces vamos a ver qué reformas se van a hacer desde el punto de vista institucional. Ya están rondando por ahí algunas reformas frente a la parte de la Constitución, algunos piden una constituyente, otros piden una consulta popular, etcétera, y frente a los organismos de seguridad también se tejen algunas versiones sobre la forma en que podría llegar a modificarse incluso la policía. Entonces, en este caso, se está llevando mucho más a cabo ese seguimiento de esas comisiones de la verdad. César, realmente las comisiones de la verdad todavía no están funcionando, porque eso tiene que ver con apenas una firma del acuerdo que se realizó el pasado septiembre, Sí. de tal manera que hasta ahora en los puntos de acuerdo con las FARC se establecieron la creación de unos tribunales, la creación de unas penas, pero la reglamentación de ello, incluso el documento final, ha sido precisamente un punto de debate a nivel nacional e internacional, dado que el gobierno, una vez firmados los acuerdos, manifestó que estaba simplemente en borrador, y los mismos dirigentes de las FARC pues han considerado que el gobierno como que estaba pretendiendo hacerles conejo. Posteriormente se llegó como a un consenso de mirar algunos puntos, sobre todo en lo que concierne a aquellos actores que de manera directa o indirecta pertenecen a las Fuerzas Armadas y sobre todo a la gobernabilidad del Estado, es decir, a gobernadores, al presidente Uribe en el caso particular, que generó pues el debate porque pues algunos sectores consideran que es inconveniente que esos tribunales vayan a acceder a esos delitos cometidos que se le señalan pues al expresidente Uribe. Sí, eso ha sido controvertido por parte de Uribe porque él dice y manifiesta de que cómo es posible que se vaya a llevar a los militares a esos acuerdos de salas de justicia y de tribunales de la paz. Entonces allá se pueden cometer, digamos, algunas situaciones que para ellos es como ponerlos en ridículo ante esas medidas que son adoptadas de acuerdo a esta justicia transicional. Guillermo, esas medidas, lógicamente, son medidas adoptadas de políticas internacionales, ¿es así? Porque no todas las que están allá a nivel internacional se han adoptado, sino que se ajustan de acuerdo a un ente internacional que se llama, me recuerdo ahorita... La Corte Internacional de Justicia. Eso, la Corte Internacional de Justicia tiene unas medidas, unas políticas que son una especie de normas y de ahí se sacan algunas para adoptar esta justicia transicional de acuerdo a cómo esté la situación en cada país o de acuerdo a la problemática. Es que todos los estados tienen la obligación, el deber de ajustarse a normas internacionales relacionadas con la defensa del derecho internacional humanitario. Y entonces, indudablemente que esta justicia transicional pues hace que el Estado, en contubernio, digamos, en un acuerdo con las fuerzas, en este caso con las FARC, pues se logre por lo menos enunciar una garantía de que todos deben tener los mismos derechos y deberes ante la ley. Por eso es que el debate frente a si Uribe y los militares y los agentes del Estado que han participado en el conflicto y que han violado los derechos humanos, pues no pueden tener una justicia diferente, porque todos debemos tener ante la justicia las mismas condiciones y las mismas posibilidades, tanto de defensa como de la acción penal. De ahí que pues ese debate me parece que es tratar de justificar que el proceso con las autodefensas y con los paramilitares pues se desarrolló con altos índices de impunidad. Es decir, ahí lo que se está tratando de tapar es la impunidad que reinó en ese acuerdo con ese sector de paramilitares, de modo que ningún individuo, ningún ciudadano, llámese presidente, o llámese alcalde, o llámese gobernador, o miembro de la fuerza pública, debe tener un
tribunal diferente a los tribunales establecidos y vamos a realizar de verdad una justicia transicional que haga posible que en Colombia se pueda generar la paz, pues indudablemente todo el mundo debe ser igual ante la ley. Bueno, y yo me hago una pregunta aquí, muy seguramente también los cibernautas, internautas se preguntarán, bueno, ¿qué pasó con ese acuerdo y esa justicia transicional que hicieron el gobierno con los paramilitares? ¿Sí ha funcionado? ¿Sí se ha visto? Porque uno escucha por ahí en Algor Popular que hay algunos desertados que han vuelto allá a las filas y han agolpado otras agremiaciones y prácticamente digamos, no han tomado verdaderamente en seriedad algunos de ellos de estar cumpliendo esas medidas que se acordaron en la mesa de negociación con los paramilitares, César. Efectivamente, Carlos, el proceso que se llevó a cabo con los paramilitares frente a la justicia transicional ha dejado muchos vacíos y como decía Guillermo, pues hay impunidad rampante en lo que ha sucedido allí y no solamente eso, sino que por parte de algunos representantes del gobierno, vea usted que el comisionado de paz de la época hizo unos encuentros que realmente no se compadecían con lo que se estaba firmando. Es decir, cogieron un montón de personas, de un grupo de personas que no eran combatientes, los presentaron con unas armas en algunas ocasiones que no servían y firmaron una paz y lo llevaron a la justicia transicional porque necesitaban que algunos de esos dirigentes de los grupos paramilitares estuvieran ahí en ese proceso. Sin embargo, no se ha aplicado y en este momento han venido surgiendo algunos eventos que demuestran que durante ese proceso no se hicieron bien las cosas. Bueno, Guillermo, ¿qué es el proceso restaurativo? Que tanto nos hablan en este caso para poder restaurar a esas víctimas. ¿Cuál es el papel que le han dado a esto? Porque estamos hablando de que la Organización de las Naciones Unidas señala que por programa de justicia restaurativa se entiende que ese programa, el proceso restaurativo es parte del proceso para que las víctimas puedan lograr obtener, digamos, que se haga justicia a través de este programa de justicia transicional. Bueno, la restauración a las víctimas de, por ejemplo, desalojos que fueron hechos de hecho a la fuerza o por coacción por los grupos alzados en armas o por los grupos paramilitares, pero en este caso pues el acuerdo es con las FARC, conlleva a la necesidad de que todas las familias campesinas, desalojados, desplazados, que en Colombia entre otras cosas representan más de 5 millones de compatriotas, pues puedan acceder nuevamente a sus fincas, a sus predios, a sus casas, y que el Estado y las fuerzas irregulares pues indudablemente restauren ese bien económico, pero también tiene que ver con los derechos que fueron también sojuzgados, el derecho, por ejemplo, político, de participación, los derechos restringidos en lo que tiene que ver con la salud, con la educación. Entonces, lo que aquí se plantea en el caso de la restauración hace que todos los que fueron víctimas, pues por lo menos el reconocimiento ante la opinión pública de que los casos, por ejemplo, de asesinatos ocurridos, de los falsos positivos, de gentes inocentes, pues el derecho a que tenga la opinión pública el conocimiento de que fueron víctimas y que eran inocentes y que simplemente por cumplir o una orden de un general o una orden del presidente de la República o una determinada política, pues los llevó a ser señalados como criminales. Entonces ahí se le ha hecho un gran daño a muchas familias y a muchos desplazados de este país. Y ahí en ese caso, Guillermo, perdón, yo no veo que haya ninguna diferencia entre lo que realiza un guerrillero y en lo que realiza un militar saliéndose de las normas legales, es decir, incumpliendo el elemento primordial que tiene como servidor del Estado y defensor del pueblo, que es precisamente la protección de la vida de los seres humanos, porque ahí lo está haciendo
no por un elemento ideológico, sino por, como usted lo decía, por una orden que se le ha impartido o por un aspecto político de un sistema determinado. No, incluso ocurre con mayor sevicia y con mayor responsabilidad quien desde una gobernación o quien desde la presidencia de la República o quien desde un generalato plantea una eliminación de un adversario, dado que la función principal del Estado es velar precisamente por la vida, por los derechos tanto de propiedad como derechos que tiene la gente a su libre circulación, locomoción, a su libre expresión, de tal manera que se hace mucho más lesiva con los actores del Estado, porque ellos están bajo un régimen que ha sido establecido y consensuado con la sociedad. Por eso yo sí estoy de acuerdo que esa justicia transicional debe estar en pie de igualdad y que no es así como el senador Uribe lo dice, que se va a poner a la misma altura, se va a poner a la misma altura de los delitos, ¿sí? Porque ellos seguirán siendo militares juzgados y los otros van a ser guerrilleros juzgados, pero se van a poner a la misma altura es frente a los actos que han cometido, a los actos contra la vida del ser humano. Bueno, hablemos un poco... Es que los asesinatos son asesinatos y algunos medios de comunicación, y se ha vuelto ya muy normal, es decir, cuando se presentan enfrentamientos entre la fuerza pública y los alzados en armas, entonces los que mueren bajo el enfrentamiento de la fuerza pública y del gobierno son asesinatos, y cuando el gobierno, si bien es cierto, realiza acciones para tratar de reducirlos y combatirlos, también realizan asesinatos, porque el asesinato es asesinato. En Colombia no existe la pena de muerte. Ajá. En Colombia existe es tratar de reducir a esos sectores y llevarlos ante la justicia y ante tribunales. Eso es lo que genera precisamente una visión de civilización, porque de barbarie entonces estarían unos con la espada de la justicia para matar, y otros sin la espada igualmente para lo mismo. Entonces las sociedades modernas lo que hacen es precisamente tratar de no discriminar entre quién mató a uno y quién mató a otros. Bueno, César y Guillermo, hablemos un poco de lo que tiene que ver la reparación, un instrumento importante que es la parte financiera, y es la que comentaba yo al principio del programa, que nos llama mucho la atención porque dentro de esos acuerdos que se hizo hay algunos puntos que no se tocaron, y si se tocaron no lo han comentado porque el gobierno dice que va a reparar a esas víctimas de una u otra forma, pero la parte económica, del dinero, lógicamente que el gobierno va a reparar con dinero. Yo pienso que del dinero que se deja, se trae de lo de la guerra, se va a trasladar allá para ese proceso de paz, pero también la otra contraparte que es los que están en La Habana, los cabecillas, digamos, los líderes, ellos también tienen que manifestarse de cierta manera, también decir, nosotros vamos a aportar, digamos, los bienes, el dinero que tengan en las cuentas, porque muy seguramente ellos tendrán cuentas en el exterior, el dinero que tienen en las huacas que vieron ustedes y supimos por la radio y la comunicación, una cantidad de canecas de dinero, y como lo veía este fin de semana al carcelero y le preguntaba el periodista de NTN, le decía, bueno, ¿y ustedes tienen el dinero guardado? El hombre dijo, por supuesto, debe haber dinero y por ahí unos milloncitos. Entonces, vemos que ese dinero, lógicamente, como cuando están en campaña los políticos, usted tiene que hacer un acuerdo, ojalá mediante notaría, donde diga qué bienes tiene y qué bienes van a entregar ustedes. Ese tema lo vamos a pasar ahorita para que me den la respuesta, pero quiero ponerlo aquí para empezar el siguiente programa, la siguiente parte del programa, la segunda parte, para que ustedes manifiesten eso. Así que regresamos en breves segundos. Allá el productor nos está diciendo que vamos a un corte de comerciales y regresamos en breves segundos.
problemas en el agua que bebemos, en los alimentos que preparamos, Agua Viva O3 tiene la solución. Con el sistema de doble acción, agua filtrada y purificada, le brinda agua de la mejor calidad, más pura y más conveniente para la salud. Ahorre dinero, toma una decisión más clara. A la hora de elaborar los alimentos, emplea el sistema más completo para cocinar con un mínimo de agua. Los alimentos se cocinan con sus vapores naturales. La comida luce mejor, sabe mejor y es mejor. Y obtenga más elementos nutritivos. Imagínese las posibilidades. Ahorre tiempo, energía y dinero. La decisión es suya. Tenga todo esto y mucho más mejorando la salud en Agua Viva O3. Porque la salud y la familia son factores más importantes en nuestras vidas. Bien, regresamos a Opinión Pública. Recordamos que este es un programa alternativo de Gasocomunicadores de Colombia. Bien, entonces para retomar el tema de la pregunta que me hacía de la reflexión, porque Guillermo y César, es una reflexión que nos hacemos en el albor popular y dice, bueno, ¿y el dinero de la ¿Dónde va a salir? ¿Dónde va a salir? Entonces déme esa respuesta, Guillermo, usted que me decía detrás de cámara, ¿cómo está resuelto? Bueno, el gobierno estableció un fondo para la reparación de las víctimas. El gobierno ha hecho lobby, el mismo presidente Santos ha viajado ya 2 veces a Europa pidiendo limosna, bueno, pidiendo apoyo, yo le llamo limosna, pues, pidiendo limosna, pidiendo apoyos. Ya hay varios países que han expresado cuantías en dólares y en euros para ayudar al proceso de paz en Colombia, además de que en Colombia existe la política de tomar los bienes, las armas y todo lo que en un momento determinado es decomisado a un fondo común precisamente para la reparación de las víctimas, además de los dineros que el Estado debe garantizar para eso. O sea, todo lo incautado a las FARC, al narcotráfico y a los bandas criminales se debe utilizar y está contemplado precisamente para la reparación de las víctimas. Y además la justicia transicional dentro de los tribunales y sentencias puede establecer cuantías como lo hace la justicia ordinaria. Así está establecido en el régimen judicial colombiano. Bueno, ojalá dentro de esas políticas, digamos, de esos acuerdos, se logre entregar el dinero, como le decía, de cada uno de los que tienen las cuentas. Cada uno debe de firmar, supongo yo, un compromiso con en los acuerdos, escritos, sí, donde diga voy a entregar mis cuentas, cuánto dinero hay, cuánto hay en la escaleta, y eso ayuda, digamos que a fortalecer ese fondo común para no tener que el gobierno pedir, como dice usted, por allá ayudas y limosna, ¿no? Bueno, entonces vamos a entrar a otro punto importante de los acuerdos logrados, Guillermo, porque son extensos, ¿no? Porque hay 10 acuerdos que se hicieron públicamente por los medios, pero dice que son más de 70, entonces solamente conocemos 10 de esos 70, pero los otros por allá no se han hecho públicos porque dice el gobierno y defiende de esa idea de que hay que mirarlos con cuidado, hay que revisarlos, pero de todas formas yo pienso que la sociedad, nuestro pueblo colombiano debe también saber de eso para ayudar, digamos, como a pulir esas ideas, pero pienso que hay que respetar lo que dice el gobierno, ¿sí o no? Sí, lo que pasa es que una cosa son los acuerdos que el gobierno ha logrado con las FARC en 3 puntos fundamentales. Uno,
tiene que ver con una reforma agraria integral, una reforma más bien rural integral, así está denominada, que se plantea que es necesario establecer una nueva política en el campo colombiano. Eso ya ha sido firmado por las partes. Un segundo punto es la participación política a nivel general, es decir, las FARC y el gobierno acuerdan a partir de la firma de los acuerdos, la firma final, que en Colombia haya apertura democrática para la construcción de la paz. Así lo establecieron. Y hay una serie de puntos de cómo pues hay que consolidar la participación de las comunidades, tanto indígenas, etcétera, etcétera, de las comunidades, de los grupos sociales, las etnias. Bueno, esa es una política general. Y el tercer punto tiene que ver con la solución al problema de las drogas ilícitas. Es decir, cómo las FARC se comprometen pues, a no seguir delinquiendo sus integrantes, a no seguir utilizando pues, esta vía para tratar de allegar recursos, etcétera. Es decir, dejar de lado totalmente su participación en el problema del narcotráfico y además a comprometerse a la política que el Estado establece referente a la lucha antidrogas. Esos tres puntos los reafirma el Acuerdo de La Habana del 23 de septiembre de este año. Pero los otros puntos relacionados con la justicia transicional pues son los siguientes. La construcción de un sistema integral de verdad, dice, de justicia y de reparación, para que no se vuelva a hacer la repetición. Ese sistema integral lo tienen establecido de dos maneras. Uno, la creación de una comisión para el esclarecimiento de la verdad, o sea, la comisión de la verdad. Fíjese que hasta ahora faltaron eso, hasta el 23 de septiembre, por eso es que yo planteaba de que eso todavía no estaba realmente en vigencia y todavía no se ha podido... Sí, se han hecho de pronto los primeros pasos para avanzar, para ir dejando en claro cómo se van a hacer eso, la aplicación perfecto. de esos la parte legal, pues. Y el segundo punto es el acuerdo a la reparación de las víctimas. Bueno, la creación de la justicia transicional para la paz, así denominada, establece unas salas de justicia específicas para ese tipo de justicia transicional y establece unos tribunales que se denominan tribunales para la paz, que tiene como parte, digamos, la integración tanto de magistrados y jueces colombianos y un porcentaje menor de algunos jueces internacionales, digamos como veedores, que van a respaldar o a plantear si hay de pronto alguna posición irregular frente a algunos jueces. Usted sabe que en Colombia el sistema judicial colombiano es muy fácilmente vulnerable de narcotráfico, de la compra, de la politiquería, etcétera. Y Guillermo, y a mí me parece sano. Hay algunos que dicen que no, que por qué se van a meter personas externas. A mí me parece sano porque un juez internacional lo que va a hacer es garante de la situación que se puede presentar en un momento determinado. Entonces, yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen que las cosas tienen que resolverse aquí porque aquí hay justicia. Pero como usted lo dice claramente, Guillermo, la justicia aquí es muy permeada por diversos sectores. Bueno, otro punto, mi querido Carlos Pavón y amigos César y televidentes, tiene que ver con el término de las hostilidades y la amnistía. Pues a la gente le han confundido mucho sobre eso. Resulta que el gobierno establece unos términos. Por ejemplo, se plantea una propuesta que también la aceptó las FARC, incluso las FARC plantean de que ojalá se dé antes, para terminar el conflicto y firmar la paz, máximo plazo hasta marzo 23 del 2016. 60 días. Y el otro punto que lleva a la amnistía
tiene que ver con la ley de amnistía, que pues indudablemente tendrá que tener un trámite en el Congreso de la República, porque pues desde el punto de vista legal así está estipulado en nuestra Constitución. A propósito, hay que dar el trámite también al Congreso de la República. ¿Qué va a suceder con los que están en la cárcel? Porque eso todavía no se ha planteado, no se ha hablado sobre eso. No, sobre eso Si también hay esas algunos personas, puntos. sí, lógicamente a todos no los van a absolver, no los van a soltar, porque hay unos puntos también, digamos, específicos, donde se van digamos, a libertad, ¿sí? Pero por ejemplo los delitos de lesa humanidad, pues lógicamente no van a quedar ahí en libertad los que han cometido. De pronto puede que esa- inmediatamente no, Los ¿cierto, del Guillermo? narcotráfico tampoco. Es que en ese acuerdo se establece cuáles son las exclusiones para acceder o no a la amnistía. Es decir, para acceder a la amnistía o al indulto, los delitos de lesa humanidad no están contemplados. En ese acuerdo, los delitos de genocidio, los crímenes de guerra, la toma de rehenes, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, la violencia sexual. Ahí cualquiera de los agentes o del Estado o de las FARC no pueden tener amnistía porque ahí está establecido dentro de ese acuerdo y ellos lo firmaron además. Sí, claro. El otro aspecto que plantea ese acuerdo, yo estoy planteando es lo más importante que los medios de comunicación pudimos acceder y los colombianos, pues que nos gusta leer y estar empapados, Las es acciones. la jurisdicción y el ámbito, a quiénes juzga, a quiénes van a juzgar. Bueno, entonces a los participantes directos del conflicto armado interno y a los participantes indirectos, a todos aquellos que de alguna manera colaboraron, contribuyeron, hicieron aportes desde el punto de vista político, militar, económico, social, etcétera, porque a nivel social pues también hubo apoyos. Bueno, y a nivel político. Sí, es decir, no solamente los que están en el monte empuñando las armas, Claro, sino porque claro. hay aspectos ideológicos, personas que están externas y que han venido financiando, apoyando. Lo mismo que pasó con los grupos paramilitares, ¿no? Detrás de la gente que está combatiendo hay gente que aporta dineros, que aporta ideas, que da órdenes, etcétera. Pienso que también entrarán ahí, involucrarán a los informantes de la guerrilla, ¿cierto? Sí, claro, indudablemente. Que fueron Bueno, muchos también. y pues agentes del Estado, ¿no? Que han cometido violaciones o que han impulsado grupos paramilitares o han generado hechos o permisivos con estos grupos para contrarrestar a los otros. Entonces, ahí irían a ser juzgados los de la FAREP y los agentes del Estado. ¿Cuáles son los procedimientos? También lo establece ese acuerdo. Lo estipula, sí. Entonces lo estipula el acuerdo. Entonces dice, quienes reconocen la verdad y la responsabilidad frente a esos casos, pues van a tener sentencias y sentencias rápidas. Unas cortas y otras largas. Sí, y quienes... Que las largas todavía es muy corta, porque 20 bueno. años... Venga, y quienes no reconocen la verdad y la responsabilidad o lo hacen de pronto tardíamente, van a ser sometidos a juicio ante un tribunal. ¿Cuáles son las sanciones y penas que establecen de acuerdo a esa justicia transicional firmada con las FARC? Entonces, para quienes reconocen la responsabilidad en esos delitos y los delitos son leves, entonces existe lo que ellos denominan restricción de la libertad, restricción de la libertad y de los derechos, indudablemente políticos. Bueno, ¿cómo? Mediante trabajos y mediante actividades de tipo y obras de tipo social. Ahí entrarían las personas que, o sea, ellos entrarían a formar parte de la policía civil como se venía hablando. Bueno, se eso murmuraba. falta reglamentarlo. Eso no está Eso precisamente oficialmente no falta está determinado. reglamentarlo. El otro aspecto Pero son venga, Guillermo, los ese delitos es el que graves. contiene de 5 a 8 años. Eh, Entre los que también está el trabajo de sustitución de cultivo y el desminado que planteaban en ese mismo documento. Estamos hablando de quienes reconocen. Por eso.
Bueno, pero entonces son dos. Los que cometen delitos Delitos graves. menores. Sí, ya hablamos de los delitos leves, menores. Los que cometen delitos graves, Asesinato, sí, extorsión, secuestro, etcétera. bueno, No tendrán libertad. esos tienen la duración mínima de 5 a 8 años y en condiciones especiales, es decir, van a estar en condiciones diferentes a la de la normal. Para ellos va a haber restricción efectiva de la libertad, de acuerdo a ese Aunque no paguen a en ese. cárcel, pero van a Eso, tener restricción eso. de la libertad. Ahora, es decir, para- de pronto en movimiento, ¿no? Sí. Ahora, para quien no lo haga o lo haga de manera tardía, entonces hay prisión de 5 a 8 años. Ese sí, también. Ya hay prisión, no Ya hay restricción. prisión, porque es que una diferencia, la gente a veces no entiende eso. La restricción de la libertad puede darse, por ejemplo, cuando se le da la casa por cárcel o el municipio por cárcel, ¿sí? Que se puede desplazar. La cárcel ordinaria es diferente, porque ya en la cárcel ordinaria él tendrá que someterse A la a justicia unas... del IMPEC. Sí, pero digo más rígida, una restricción de la libertad más rígida. La otra le va a permitir de pronto desplazarse con facilidad por un perímetro mucho mayor. La restricción ordinaria de la cárcel ordinaria, que es la que dice Guillermo, que es la que da de 5 a 8 años, tendrá que ir a pagar en una cárcel ordinaria. Y que van hasta 20 Sí, años, ¿no? No, ese va primero como lo va diciendo no, Guillermo, ese va de 5 a 8 8. años porque pues se negaron a reconocerlo, hacerlo, a reconocerlo. pero que lo reconozcan, por ejemplo, empieza el juicio y lo reconocen antes de la sentencia, porque si lo reconocen después Sí, de la claro. sentencia es otra pena. Ahora, tiene como base que deben tener un compromiso de resocialización, de trabajo en esa Comunitario. resocialización, de capacitación, de estudio. Los otros, los jurados, Los de la- establecen- el tribunal por la paz, los tribunales por la paz que se establezcan ahí sí, para los eso. juzgados ante el tribunal y quienes se negaron a reconocer su responsabilidad y sean culpables, es decir, se les demuestre su culpabilidad, van a prisión incluso hasta 20 años en condiciones ordinarias. Entonces fíjese que ahí ya la cosa se pone más dura para este tipo de cosas. Y todo está sujeto a la dejación de las armas después de 60 días de la firma del acuerdo final. Que es el que está planteado para Que marzo es del el que 2016. está planteado para marzo del 2016, que las FARC dicen que ojalá se haga más antes, Ujú. porque les interesa que pasen los 60 días. Claro, y por eso es que Bueno. un elemento que va a jugar a favor de que sea mucho más rápido es lo que plantea el presidente Santos sobre el cese bilateral del fuego. Sí, que a muchos partir no están de de acuerdo. diciembre están planteando. Sí, a partir de Del diciembre. 1 de enero, mejor dicho. Bueno, el punto, digamos, final de todo eso que se ha dado a conocer es la transformación de las FARC en un partido político y cuáles deben ser entonces las obligaciones del Estado para con esos integrantes y las garantías que el Estado les brinda para esos integrantes de las FARC, o mejor dicho, para todas las FARC que se irían a convertir en movimiento político. Y cómo sería su participación y quiénes, habiendo cometido delitos leves o graves, pueden realmente participar o no en política y pues de manera abierta y legal. Eso Y va a ahí haber- hay una Ahí está el desinformación. resumen en términos generales. Guillermo, en esa parte hay una desinformación por justicia los que no transicional. están de acuerdo, y es que están diciendo que se está negociando que los integrantes del movimiento guerrillero obtengan curules inmediatamente, y eso no va a ser así. No, pues, por lo Es menos así no está así planteado. no está planteado. Y seguramente que si ya la guerrilla, la dirigencia guerrillera firmó eso, no se va a dar así. Además hay que mencionar aquí a los televidentes que ese es un acuerdo que será refrendado por el pueblo. Así por lo menos lo dijo el presidente. Vamos a ver qué sucede. Pero yo sí creo que hay que dejar claro eso, que no es cierto que los representantes de la guerrilla vayan a acceder directamente a curules. Bueno, hay dos cosas importantes antes de que terminemos el programa, que es dos puntos cortos. ¿Qué papel ha cumplido la Fiscalía en este proceso y la refrendación? Entonces, ¿qué papel ha jugado o hasta dónde va la Fiscalía en este proceso, César? O Guillermo. Bueno, pues en este momento
para que se puedan empezar a dar los diálogos en La Habana, la Fiscalía tomó medidas como por ejemplo la suspensión de las imputaciones a los dirigentes del grupo guerrillero, a todos los negociadores. Y eso hay algunos que también dicen, pero ¿cómo es que la Fiscalía va a suspender la imputación de cargos a los integrantes de la cúpula de la FARC? Pues porque es necesario, porque ellos tienen que estar allá, porque es un acuerdo que se tiene que empezar a trabajar. De no ser así, seguramente que no habría avanzado lo que ha avanzado, a pesar de todas las contradicciones que existen sobre eso. Ese es una acción que tenía que ejercer la Fiscalía para que se pudiera empezar a dar ese proceso de paz. Ahora, la Fiscalía sigue de todas formas, los procesos se siguen, algunos han sido suspendidos eventualmente, pero no quiere decir que ya terminaron ahí, ¿no? Eso después de que se firme, o no sé si antes de que se firme la paz definitiva, la Fiscalía tendrá que pronunciarse sobre eso. Guillermo, ¿qué opina? Lo que pasa es que la Fiscalía tiene que adecuarse a lo ya establecido y a lo que se va al finalizar el acuerdo. Cuando se finalice el acuerdo, la Fiscalía debe estar ya, es decir, con no solo la capacidad de poder establecer las imputaciones, las diferentes medidas y tener claridad sobre los aspectos jurídicos tanto para unos como para las víctimas. Pero a mí lo que me preocupa son varias cosas. Una cosa plantea, por ejemplo, Santos, referente a la refrendación popular, y hay algunos sectores que lo apoyan y hay otros sectores que plantean la necesidad de establecer un acuerdo político de todas las fuerzas, un acuerdo político de todos para tratar de llegar a ratificar los acuerdos de La Habana, que me parece que en términos generales podría ser una solución para no dejar en manos de el oportunismo y de sectores, por ejemplo, de derecha que tratan de manipular la información para tratar de, desde el punto de vista sentimental, nacionalismo, despertar ese nacionalismo para que voten en contra y los del sentimientos de la gente, pues vayan a manipular la opinión pública en relación a eso y los acuerdos de pronto firmados se echen al traste. Ahora, hay que aclarar una cosa. La justicia transicional es eso, de transición. Por lo tanto, la justicia ordinaria no va a ser, digamos, el aspecto central de esto y por eso se sacrifican algunas cosas. Es decir, se sacrifican pues que los actores armados que han asesinado y que han realizado aspectos ilegales, lo mismo los agentes del Estado, pues no tengan sino de 5 a 8 años, sino 20 o 30 o 40. Entonces, eso es lo que hay que entender, porque precisamente eso está establecido para que el conflicto se termine, para que Colombia pueda vivir una situación de paz, para que desde el punto de vista político también se pueda ejercer esa dinámica sin que tengamos ahí la fuerza de la represión, la fuerza de la intimidación con las armas, la fuerza de aquellos sectores ilegales que quieren que Colombia se quede en el pasado. Bueno, César y Guillermo, a mí me llama mucho la atención para tocar algo importante que ha sucedido en la actualidad y en esta semana sobre los familiares de las víctimas, ¿no? Uno se pone a ver que las víctimas, el papá, la mamá, los hermanos, familiares, ellos ya, digamos, están en absoluta, digamos, perdonan, digamos, lo que ha sucedido. Y eso es un aporte importante para el proceso de paz porque uno ve que ya no hay odio, no hay rencilla sobre eso, sino que las víctimas quieren que le entreguen, por ejemplo, en este caso que ha sucedido con los cuerpos que todavía están por allá en los cementerios, que están en los osarios, en las fosas comunes, y todavía no han logrado, digamos, saber quiénes son. Entonces ellos han manifestado que sencillamente lo que quieren es que le devuelvan los restos de familiares. Entonces uno ve que esa gente ya se ha desprendido, sobre todo las víctimas que han sucedido allá, ya olvidan, digamos, no tienen rencor nada hacia eso, y eso es importante. No hay olvido. Lo que pasa es que pues a ellos, a los familiares,
a los que mataron ya no los pueden No los pueden revivir, entonces... a revivir. Y entonces pues la realidad es que pues esto hay que seguir para adelante y no hay que generar una eternidad de rencores y una eternidad de enemistades y una eternidad de enfrentamientos, porque Colombia realmente requiere de una paz. Si bien es cierto, no se va a lograr completamente, porque un régimen antidemocrático como este va a seguir generando desigualdades y va a seguir generando de alguna manera no solución correcta a los conflictos sociales, y por lo tanto pues va a haber situaciones de desigualdad. Bueno, de todas formas hay algunos que, como decía usted, Guillermo, no es que se olvide, pero mire usted que se afanan buscando una oportunidad política, algunos que ni siquiera han tenido víctimas, y son los que más candela le echan a ese proceso. Bueno, César, como conclusión ya final a este tema tan importante, ¿qué reflexión le deja sobre todo eso, lograr este proceso que ha hecho el gobierno? Bueno, creo que la justicia transicional es una herramienta importantísima para que el proceso de paz se lleve a cabo en Colombia, que como decía Guillermo, no va a ser definitivo porque hay otros actores que están al margen de la ley, y que si el sistema político que se desarrolla en Colombia no cambia, pues vamos a seguir siempre en algunos vaivenes, pero es importante que se firme con este grupo que es uno de los más antiguos de Colombia y del mundo. Bueno, antes de darle la palabra aquí a Guillermo, hago una reflexión también sobre esta semana que veía a Gómez Méndez. En semana precisamente le hacía una pregunta a él y me llamó mucho la atención que lo que pasó en el Palacio de Justicia. Él decía que lo que dijo el presidente Reyes del Consejo NTV, paren las armas, paren las armas. Y mire, hoy en día se está hablando de eso todavía, cese el fuego, cese el fuego y paren las armas. Entonces, ya después de 20 y pico de años que sucedió este hecho, se sigue hablando y ya creemos que eso ha sido importante, hacer, digamos, relevancia sobre eso a lo que estamos sucediendo en este momento. Entonces, ¿cuál es su conclusión, Guillermo, respecto a esta justicia transicional? La conclusión es que esa justicia transicional pues va a tratar de permitir que haya un acuerdo con el sector más importante que ha generado y ha sido un foco de violencia, o indudablemente originado por la desigualdad y la injusticia, y por lo tanto el Estado también debe desarrollar políticas para resolver esa situación de injusticia que ha tenido este país, para que no hayan disculpas precisamente de acciones armadas contra la población y que generan precisamente ambientes de no paz. Por eso es necesario que se llegue a un acuerdo nacional para ratificar los acuerdos que van en camino en La Habana. Bueno, Guillermo, César, muchas gracias, a Roger, a todos los compañeros de Asocomunicadores. Darle el agradecimiento porque la verdad lo que hacemos nosotros aquí con nuestro programa de opinión pública es dar un aporte de opinión nuestra, de lo que está sucediendo actualmente, de lo que está sucediendo en el mundo, en Colombia especialmente. Y este tema de justicia transicional es bueno, de todo, cada uno de ustedes en sus hogares, también entrar a hablar de eso y escuchar un poco sobre esos temas, leerlo en el periódico, a diario, para empaparse más. Nosotros les ayudamos y les aportamos con un poco de conocimientos, y es tener más información de eso para brindar ayuda, digamos, al menos cuando haya ya el consenso del gobierno de decir vamos a permitirle al pueblo dar su opinión y tengan conocimiento más de fondo y de causa de lo que es este proceso y de la justicia transicional. Así que muchas gracias a todos y le agradecemos. Para el próximo programa estar presentes. Gracias a todos nuestros compañeros, así que nos volvemos a ver hasta pronto.